gracia. La paz de Dios sea con todos ustedes. Una vez más en nuestro estudio bíblico, escudriñando las Sagradas Escrituras. Nuestro tema de hoy, las 70 semanas de Daniel, es un tema que me parece obligado para entender los tiempos en que estamos viviendo y para también poder desechar algunas enseñanzas que pueden confundir a ustedes, los oyentes. Vamos a leer de el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 en adelante. Dice así Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, este primer versículo que habla sobre las 70 semanas de Daniel, nos explica la razón por la cual el pueblo de Israel estaba en cautiverio por 70 años. Ellos habían violado la ley con respecto al año sabático durante 70 años. Entonces eso pues equivalía a 490 años que tenían que haber aplicado por 70 años el año sabático, en donde la tierra descansaba, en donde lo que quedaba era para los pobres, perdonar las deudas, dejar libre a los esclavos y demás. Entonces eso trajo como consecuencia también, aquí habla de esa prevaricación, a eso se refiere, y la iniquidad y todo, que Dios hizo que ellos acabaran, en este caso, cautivos por 70 años. Entonces, nosotros vamos a ver cómo el Señor hace que en el caso de ellos, después del cautiverio, da la orden de liberación a través de Ciro, el rey persa. Sin embargo, cuando Daniel está ya en el imperio persa, recordemos que era un joven noble que fue escogido por por Ciro, por todos los otros que dominaron anteriormente por Nabucodonosor, para ser enseñado en las leyes. Tenía un puesto ministerial en estos imperios, el imperio anterior, el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Está orando, recibe las visiones que nos incumbe a nosotros por los últimos tiempos, y en este caso le incumbía a Israel. A nosotros es una señal. Y Dios le manifiesta que iba a haber 70 semanas como señal para su pueblo. Cuando dice para su pueblo, está hablando específicamente que es 70 años, 70 semanas de 7 años cada uno, haciendo un total, en este caso, como vamos a ver en las vistas ahora, para que no nos confundamos, determinados para su pueblo. Entonces, cuando dice para tu pueblo, está hablando de Israel, no está hablando de la iglesia de ninguna manera. Vamos a ver las vistas que hemos preparado para ustedes. Vamos a ver las vistas que hemos preparado para ustedes, acá con nuestro asistente técnico, el joven Luis Alberto. Lo vamos a ver de esta manera. Estas semanas se dividían en, vamos a decir, 3 periodos. El primero de los periodos iba a estar así. Desde la salida, aquí tomé los textos bíblicos que están más adelante y usted va a ver puntos suspensivos en donde, claro, estamos tratando de adaptar los textos para mayor entendimiento, porque si lo leemos literalmente van a ser así y no se van a explicar en sí mismos porque es una profecía. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, está hablando de la señal de la partida de las primeras semanas, y está hablando entonces del final
de la semana 69. Estos dos hechos que describe aquí está hablando del inicio del conteo hasta el final de la semana 69. Son 70 semanas, recuérdelo bien, lleve eso ahí, 70 semanas. Él está en el versículo 25 y 26, está señalando aquí 69 semanas. Tomemos en cuenta que estas semanas son de años, es decir, cada semana es 7 años en vez de 7 días, tomado de acuerdo al calendario lunar hebreo, que son de 30 días, y en este caso, el años tenía 360 días calendarios. Vamos a ver cómo se maneja definitivamente ahora la precisión de esta profecía dada a Daniel, cómo nos incumbe a nosotros como iglesia. Bien, entonces sigue diciendo acá, habrá 7 semanas y 62 semanas, habla entonces los dos periodos, 7 semanas y otro periodo de 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces habla del periodo, cuando dice se volverá a edificar la casa, la plaza y el muro en tiempos angustiosos, está hablando del primer periodo de los 7 años. Él está hablando entonces del primer periodo de los 7 años. Definitivamente, nosotros aquí vamos a ver cómo viene entonces el segundo periodo, que dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por él. Ajá. Bien, nosotros entonces vamos a ver determinadamente, va tratando con la ayuda de esto que preparamos acá para ustedes, vamos a estar viendo dos periodos de la siguiente forma para que nos sea más fácil. El primer periodo de 7 semanas equivale, como dijimos, a 49 años. 7 por 7, 49. ¿Cuándo inicia? Mire que Daniel lo está hablando mucho antes que se dé el hecho. ¿Cuándo viene a cumplirse esta profecía? Se cumple con Nehemías. Nehemías era el copero del rey. El copero del rey es quien le proporcionaba el vino al rey. El copero del rey es una persona de mucha confianza del rey, entera confianza tenía que tener el rey en él. 2, era el equivalente a un consejero también, porque era con quien el rey a veces conversaba y hablaba de su situación. Porque uno de los peligros de los reyes era ser envenenado a través del alimento o a través del vino. No solamente que este hombre tenía que ser un experto en vino, un catador, un maestresala, como habla en las bodas de Caná, sino que este hombre tenía bajo su responsabilidad el que el rey no fuese envenenado. Además de que todos los embajadores y los otros reyes invitados a banquetes alabaran al rey por la excelencia del vino. Nehemías, un judío nacido en este caso acá en lo que conocemos hoy como Irán, es Persia, tenía esa responsabilidad. Y Nehemías va y está muy triste. ¿Y triste por qué? Porque cuando allá Ciro da la orden de repatriar a los judíos que quisieran a Israel, se da cuenta de que la gente volvió a sus fincas, volvió a sus casas, a su siembra y demás, pero descuidado en el templo del Señor y las murallas de Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad gloriosa. Entonces este rey, Artajerjes,
rey histórico, confirmado, lo ve triste y Nehemías le participa de su tristeza. El rey entonces da una orden y aquí se cumple la primera parte de la profecía. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que es distinta a la orden de Ciro. Esta es posterior a la orden de Ciro. Para restaurar y edificar Jerusalén, esta orden, habrá 7 semanas. Sigo con puntos suspensivos, usted lo lee en su Biblia, repetimos, Daniel 9, versículos 24 hasta el 27. Entonces, usted va a ver, y yo anoto la otra parte del texto que dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hubo varias etapas en la historia de Israel en donde se empezaba a edificar el muro. En tiempos angustiosos los hombres con una espada y con la otra trabajaban en el muro, el templo y demás. Bueno, aquí dice el Señor que eso iba a tardar 49 años, 7 semanas de 7 años. Entonces, ¿eso cuándo fue? Dice Nehemías, para precisarlo, dice que fue en el año 20 del rey Artajerjes. Usted lo puede ver aquí. En el mes de Nisan, la Enciclopedia Británica. Y cuando usted va a cualquier libro de historia, usted va a precisar que el año 20 del rey Artajerjes era el 445 antes de la era cristiana o antes de Cristo. Bien, entonces, la Enciclopedia Británica, haciendo este conteo de los meses de 30 días, años de 360 días, llega en este momento a el mes de marzo, que siempre Nisan al mes de marzo o principios de abril, por eso que tenemos la Semana Santa movible en nuestro calendario cristiano, por la Pascua judía, que es en el mes de acá, en un mes específico y preciso. Entonces, nosotros llegamos, por información de la Enciclopedia Británica y cualquier información que alguien con una computadora bien alimentada en cuanto a información va a llegar, que era el día 14 de marzo del 445. Del 14 de marzo al 445 se restaura la plaza, el muro y Jerusalén. 49 años después venimos entonces a iniciar otro periodo que va así. Y 72 semanas, 7 semanas y 72 y 62 semanas, 7 semanas y 62 semanas hacen 69 semanas. Este tiempo, repetimos nuevamente, este tiempo específicamente, este tiempo me va a llevar a mí a esto, me va a llevar a entender que la profecía se refiere, en este caso, a Israel. ¿Por qué? Porque lo dijo perfecta y precisamente en este momento el Señor a Daniel. Esta es una semana sobre el pueblo de Israel. Una señal sobre el pueblo de Israel. Bien. Mire la precisión de la profecía. Y cuando yo hablo de la precisión de la profecía, usted tiene que entender algo para usted mismo. Si bien es cierto, esto tiene que ver con el tiempo de Israel, también es cierto, nos anuncia que estamos en los últimos tiempos y eso es a lo que vamos a llegar ahora. Pero también quiero que se le llame la atención a usted lo siguiente. Las promesas que están aquí en la palabra son para usted también. Muchas promesas son para usted. Las promesas cuando el Señor habló, cuando habla los apóstoles en las epístolas, son promesas para usted. Dios cuando determina hacer algo lo cumple y lo hace perfecta y precisamente. Cuando Dios anuncia
que Él viene por nosotros, podemos estar seguros que así va a ser. Él viene por nosotros y viene pronto. Cuando Dios anuncia que ha perdonado tus pecados, tú puedes estar totalmente seguro de que tus pecados han sido perdonados. Cuando nosotros vemos que el Señor nos habla que nuestra oración debe ser escuchada por Él, es que Él escucha nuestra oración y también contestada. Cuando el Señor nos da promesa sobre la base de permanecer en Él, estar en Él y vivir para Él, apartado del pecado, esa promesa también la tenemos cumplida. Cuando el Señor nos dice, en nada estéis afanosos, grábate eso en tu corazón y en tu mente. Cuando el Señor te dice en Mateo 6, en nada estéis afanosos, es decir, que no te estés angustiando y preocupando con nada. Cuando Pedro dice que trae todas tus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti, tú puedes confiar. Así como se cumple exactamente esta palabra, tú puedes confiar que el Señor te está diciendo que tiene cuidado de ti. Que debes descansar en Él. Trae tus preocupaciones a Dios en oración. Trae todas tus angustias a Dios. Dice que este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Nosotros tenemos que estar seguros en el Señor. Cuando el Señor dice que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra omnipotente. Cuando el Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, está hablando que Jesucristo está alrededor tuyo y eso lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se cumple la palabra. Seguimos acá. Entonces dice, y 62 semanas, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí. Expliquemos este pasaje. Desde la orden de edificar y restaurar Jerusalén hasta que se quite la vida al Mesías, se quite la vida al Mesías, no por sí, hay 69 semanas. Estamos hablando de que hasta ese momento había 483 años. Desde el año 20 de rey Artajerjes, del mes de Nisán, de nuestra era, el 14 de marzo del 445, hasta que se quite la vida al Mesías, se cumplieron 69 semanas. Es decir, se cumplieron 483 años. La matemática es exacta como Dios, su creador. 483 años. Entonces expliquemos este segundo periodo. Cuando dice, acá el versículo 26, y desde las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El Mesías viene a la tierra, se hace hombre, profetizado por Isaías, cientos de años antes que naciera, profetizado en los Salmos. Se hace Dios carne en Jesucristo. Pero María lo tenía en secreto por una instrucción de Dios. El Señor Jesús a todos sus discípulos mantenía en secreto el que era el Mesías. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero lo mantenían en secreto. ¿Cuándo se manifiesta el Mesías? Se manifiesta, según los cálculos, se manifiesta el Mesías ¿cuándo? Según los cálculos hechos, en este caso, de acuerdo a la metodología usada en la historia para verificar los años,
se viene a manifestar el 10 del mes de Nisan, equivalente al 6 de abril del año 32 de nuestra era. 6 de abril del año 32 de nuestra era le indica a usted qué sucedió. Recordemos, del 14 de marzo del 445 al 6 de abril del año 32 de nuestra era, se cumplen 483 años, es decir, 69 semanas de años. ¿Quién se manifiesta allí? Recuerden cuando el Señor llega a Jerusalén y en ese momento lo suben sobre un pollino de asna que mandó él a buscar, preparado para él. Él entonces en ese momento no se opone a ser proclamado por el Mesías. Tiraban las palmas, los mantos y glorificaban a Dios con la entrada de Jesús. En ese momento se manifiesta el Mesías. Y luego, ¿qué sucede? Se le quita la vida. Y se le quita la vida. Mira la precisión de la profecía. Está hablando del sacrificio de Cristo estas 70 semanas. Ahí es que nos incumbe a nosotros. Ahí nos incumbe a nosotros. Anteriormente está hablando de Israel. Entonces, se le quita no por sí. Está diciendo que no es por él que es sacrificado, no es por él que es muerto, que él no había cometido ni una falta para ser sacrificado, que él no es el causante de su sacrificio, que es por el pecado de todos nosotros. Esto es lo importante de enseñar las 70 semanas de Daniel. Entonces, en ese momento que se cumple las 69 semanas, en ese momento el reloj se paraliza. Y se paraliza por una razón el reloj. El reloj se paraliza porque inicia con la muerte y la resurrección de Cristo. Con su muerte, cuando dice consumado es, se abre el telo, la cortina del templo que dividía el lugar altísimo, cosa que me apasiona como toda la palabra. Algunas nos emocionan mucho más. Y entonces se inicia un nuevo periodo, el periodo eclesiástico o el periodo de la gracia. Este periodo eclesiástico, este periodo de la gracia no tiene tiempo. No está mencionado aquí con un límite de tiempo. Y por eso algunos dicen que dice Pedro que tienen su promesa por tardanza. Cosa equivocada. Creyendo que el Señor no viene porque ha pasado tiempo. Y no nos damos cuenta o no se dan cuenta que es porque ha extendido su misericordia sobre esta tierra. Eso es lo único que me indica a mí. Que el tiempo ya está terminando, que estamos justo antes que el reloj marque las 12 y se termine el día, el periodo eclesiástico, periodo de la gracia. Y cuando usted lee entonces, y vamos a ver en el versículo 27, el último periodo que describe Daniel en la profecía de las 70 semanas, dice, y por otra semana, completando 69 más una, por otra semana, 70 semanas. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya el conocedor de la palabra se está dando cuenta de qué se refiere. Está refiriéndose a que va a venir un hombre que va a hacer los pactos, los tratados de paz, va a dirigir
una gran parte del mundo y va a hacer un trato con Israel. Cuando dice, y hará cesar el sacrificio y la ofrenda, me está indicando que ya va a haber el nuevo templo. Va a haber un templo en Israel para el cual están los rabinos preparados, todo está listo para hacerlo, los materiales, el altar, el velo del templo nuevo, todo está listo para hacerlo. En este caso, solamente esperando el momento para empezar a edificar el templo, los planos, maquetas, todo está preparado, materiales en cada detalle. Entonces, me dice acá que el templo va a estar hecho y se le va a permitir hacer los sacrificios, ofrendas. Y a la mitad de la semana, cuando hablamos de la mitad de la semana, vamos a ver muchos textos que lo dicen. La mitad de esto me refiere entonces, la última semana es la gran tribulación. Ve, el periodo eclesiástico hace una pausa entre las 69 semanas y deja la última, cuando dice y por otra semana más, deja la última, que es el fin de los tiempos. La tribulación se divide en dos periodos, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, donde se rompe, aquí lo dice claramente. Después de la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, símbolo de lo que habló el Señor. Ahí está hablando entonces el Señor en Mateo 24, volvemos a hablar que es con respecto a Israel, habla de la abominación desoladora, a esta se refiere, no a Antíoco Epifanes. Entonces, sigue diciendo, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, en ese momento, cuando él rompe el pacto, a la mitad de la semana, va a tener tiempos y medio tiempo, así como tengo yo la mano este dedo medio chueco, así mismo. Tiempo, 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año. Entonces vendrá el fin de este hombre de iniquidad, el príncipe de las tinieblas, porque aquí está hablando así, de 2 príncipes, y uno de ellos, el primer príncipe que hablamos, ¿quién es? Nuestro Señor, el Mesías príncipe. El otro, el príncipe de las tinieblas, el anticristo. Entonces, si yo analizo, porque para darle una referencia, y si usted quiere anotar, puede anotarlo, cuando habla del tiempo de angustia, usted puede ver en Jeremías 30, 4 al 7, puede ver en Apocalipsis 11, 3 y 12, 6. En Apocalipsis se refiere también a tiempos y la mitad de un tiempo, Apocalipsis 12, 14. Son cuando Apocalipsis habla de 42 meses. En Apocalipsis 11, 12. Entonces, yo quiero leer para ustedes, tesalonicenses, por qué se detiene el conteo de las 69, de 70 semanas en 69. Se detiene porque, dice así, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Cuando las personas que han conocido la palabra niegan la fe. Niegan la fe. Empiezan a predicar herejías, empiezan a predicar cosas contrarias a la palabra de Dios, a lo que dicen las escrituras, a lo que dicen las epístolas, que es lo que incumbe a la iglesia. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo hombres que, a más de predicar lo que es la doctrina, están predicando herejías. Empezó el evangelio de la prosperidad, empezó una serie de cosas, hombres que se han hecho Dios, hombres que están más afanados en la vida terrenal, dejan de predicar la venida de Cristo, dejan de hablar del Espíritu Santo.
para justificar sus hechos. Viven una vida de pecado, luego suben a un púlpito sin ninguna vergüenza. Entonces, esa es la apostasía. Y dice que el Señor iba a venir en estos tiempos y la apostasía ya surgió hace muchos años allá en la iglesia cristiana. No podía ser de otro lugar, porque para ser apóstata había que haber conocido la verdad primero. Y entonces dice la apostasía: y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del que menciona Daniel en el capítulo 27. El hijo de pecado y el hombre, aquí está diciendo, el hombre de pecado y el hijo de perdición es el anticristo. No se va a manifestar. ¿Por qué razón todavía no se ha manifestado? Por esto sencillo, el periodo eclesiástico. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto. Claro, determinando prácticamente con tanta claridad al anticristo, objeto de culto. Recuerde que va a ser culto hacia sí. Él se va a presentar como Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios. Ahí está la abominación desoladora. Ahí precisa la abominación desoladora. Entrará a la mitad de la semana y se sentará en el templo. Igual que lo hizo Antíoco Epifanes, el general descendiente de los 4 generales, en este caso de Alejandro Magno, como una figura. Esta es la abominación desoladora de la que habla Mateo 24, el Señor en Mateo 24. Se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La gente lo va a adorar. Mire, ahora no adoran a Dios, ahora reniegan de la palabra y luego van a adorar a Satanás y lo que va en contra de Dios. Hay un fenómeno, cuando la persona no acepta la verdad, entonces ya no acepta. Se cree cualquier otra cosa que no es la verdad. Viene un espíritu de engaño sobre ella. Entonces, dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene? La iglesia. El periodo eclesiástico. Nosotros. Entonces, si yo llego a una conclusión con respecto a las 70 semanas de Daniel, veo cómo se cumple con precisión hasta la semana 69 y luego dice que va a haber otra semana, entiendo claramente que en medio estaba el periodo eclesiástico, porque dice que esas semanas tenían que ver con el pueblo de Israel. El periodo eclesiástico tiene que ver con la iglesia, es decir, los judíos que se convierten son parte de la iglesia. Tiene que ver con el cuerpo de Cristo este periodo. Y luego viene la tribulación. No es para la iglesia. Los que se queden es porque andaban fuera del cuerpo de Cristo, andaban muy mal. La tribulación es para que se acabe de limpiar Israel, acabe de purificar Israel y acabe de arrepentirse Israel. Pero habrá un periodo de 7 años también en donde la gente que se quiera arrepentir puede arrepentirse. Bien, con esto culminamos nuestro estudio de hoy. Estamos, como les dije, incursionando en YouTube. Le agradezco que se suscriba a nuestro canal y además de suscribirse a su canal, pues anote acá la campanita para que usted pueda recibir los avisos cada vez que estamos al aire en vivo o que presentamos algunos estudios que en los cuales vamos a estar hablando, conversatorios con amigos que tenemos aquí con nosotros. Los mantengo en oración. Yo los amo, el Señor los ama mucho más. Dios le bendiga.